¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy 5 de mayo vamos a iniciar nuestra edición matinal de Congreso Noticias. Ahora vamos con nuestros titulares. Presidente Iberico advirtió sobre riesgos que implica aprobar incremento de sanciones por difamación, ya que se podrían cometer excesos según la discrecionalidad de los jueces. La Comisión de Economía aprobó el proyecto de ley que precisa que el 4.5% de los fondos de los afiliados a las AFP pasen a eSalud. Ministro de Trabajo saludó iniciativa del Congreso. Contraloría suspendió e inhabilitó hasta por 5 años a 880 funcionarios y se encuentran en proceso sancionador más de 8.000, informó su titular Fuad Curi en la Comisión de Fiscalización. Comisión Permanente autoriza viaje a España del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, del 5 al 8 de mayo. Visita servirá para fortalecer la relación bilateral con nuestro país. Piden apoyo para proteger líneas de Nazca de posibles daños. En la Comisión de Cultura se informó sobre agresiones al patrimonio cultural en el segundo destino turístico peruano. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El presidente del Congreso, Luis Iberico, advirtió sobre los riesgos que implica aprobar el incremento de las sanciones por difamación debido a que se pueden cometer excesos según la discrecionalidad de los jueces. El titular del Parlamento Nacional, Luis Iberico, expresó su preocupación por el incremento de las sanciones hasta con cárcel efectiva de 5 años a quien emita una opinión que pueda ser tomada como difamación, según la propuesta elaborada en el nuevo Código Penal. La libertad de expresión está ligada a la libertad de exponer públicamente opiniones, puntos de vista. Y esto no puede sancionarse. Los periodistas sabemos un viejo dicho que señala, las opiniones son libres, los hechos son sagrados, pero las opiniones son libres. Si amordazas la opinión, estás amenazando un derecho humano fundamental a expresar libremente nuestros puntos de vista, con ironía, sin ironía. Miren ustedes, si Sofocleto estuviera vivo, se iría a la cárcel de inmediato, según el criterio de esta jueza. Recordó que es parte de la democracia ejercer el derecho a la opinión libre, que no es exclusiva de los periodistas, sino de toda la sociedad. A reflexionar sobre si la opinión, la difamación debe permanecer en el Código Penal o debe ir al fuero civil, donde se sanciona con multas, se sanciona económicamente, pero no metiendo a la cárcel a las personas, periodistas o cualquier persona. De repente hasta se puede considerar la responsabilidad compartida del medio de comunicación con el periodista. En otro momento, Iberico comentó la necesidad de aprobar normas sociales pendientes en la agenda congresal. Aparte del Código Penal, está pendiente la ley de los institutos superiores. Yo ya me he reunido con el ministro de Educación, entiendo que ha habido avances para poder consensuar ciertos aspectos de este dictamen, así que daremos paso también, si es posible, mañana jueves o será materia del siguiente jueves, esto que es tan importante para la educación de los jóvenes. A propósito de este tema, como el mismo presidente lo ha dicho, probablemente se ha tratado estas modificaciones al Código Penal hoy en el Pleno, y de otro lado también tenemos conocimiento pues que el Ejecutivo se va a pronunciar sobre este mismo tema. Continuamos con las noticias. De otro lado, con importantes cambios, la Comisión de Economía aprobó el proyecto de ley que precisa que el 4.5% de los fondos de los afiliados a las AFP pasen a eSalud. A fin de evitar el doble pago en el servicio de salud, la Comisión de Economía aprobó el proyecto de ley que precisa que el 4.5% de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones sea transferido a eSalud, sin perjuicio a que elija retiros por armadas y o productos previsionales. Los integrantes de la comisión escucharon la opinión del ministro de Trabajo, Daniel Maurate, del superintendente interino de Banca y Seguros, Javier Poggi, y de la presidenta de eSalud, Virginia Bafillo, quienes coincidieron en que esta iniciativa legislativa beneficiará en la cobertura de salud de los pensionistas. De que la intención básicamente del Ejecutivo, del Gobierno, es que los trabajadores al momento de su jubilación, cuando estén en su tercera edad o cuando estén viejitos,
tengan una pensión y tengan una prestación de salud. Esa es la intención, creo que es la intención de todos. La regla entonces sería, cuando alguien retira algún porcentaje, 4,5 de la SIC va a salud, y del producto pensionario que pudiera quedar, ya no se hace ningún descuento, con lo cual se evita el doble pago, ¿no? Esa era la preocupación central de la superintendencia. Los activos financian a los cesantes o jubilados, los sanos a los enfermos, en fin, este es un principio que rige. Sin embargo, hay principios también muy importantes que rigen a este derecho humano fundamental, que es la seguridad social, como la equidad, la universalidad y la sostenibilidad. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que el fondo que la ley asigna para la seguridad social pase directamente a la institución. El proyecto aprobado incluye 3 cambios importantes. El primero considera que el 25% de los aportantes puedan servir para una cuota inicial para vivienda. El segundo señala que el beneficio de retiro de los 95.5% de los fondos se extienda para aquellos afiliados que optaron por el retiro programado de sus aportes. Señor, los 2 puntos están en el proyecto que hemos presentado en el 5265. Como la superintendencia, en una interpretación errónea, dice que no están los de retiro programado, lo estamos precisando. Y del 25% para que sea a efectos de dar la cuota inicial para vivienda. Los 2 puntos está considerado, señor, le hemos entregado asesoría, el proyecto de ley, están precisados los cambios y consecuentemente estamos de acuerdo, señor, para que se incluyan los 2 puntos. Gracias. La tercera modificación extiende este beneficio para los que tengan jubilación anticipada, cualquiera sea el monto que percibirá como pensión. Se espera que este proyecto sea debatido cuanto antes en el Pleno del Congreso. A propósito de este tema, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Modesto Julca, así como el legislador Jaime Delgado y el ministro de Trabajo, saludaron la aprobación de la norma sobre la AFP, que hace precisiones y amplía el universo de beneficiarios. Que los que ya hayan optado por retiro programado entran en el beneficio de la ley, significa que pueden, del saldo que les queda, porque ellos, según todo lo que se ha evaluado y analizado, son dueños de su fondo que tiene una renta programada. Entonces ellos ahora pueden optar también por retirar hasta el 95.5%. Lo que también queda claro es que el 95.5% es una modalidad más. Se mantiene la renta vitalicia, se mantiene el retiro programado el tiempo que uno determine qué tiempo puede tener la renta. Y a la vez también hay que reconocer que en las últimas semanas y días se ha visto ya una reacción de parte de los operadores en el que están ofreciendo mejores productos, mejores tasas, porque justamente la idea de esta norma fue esa, que el sistema recupere la confianza, que tenga la confianza de la población. Se ha extendido el beneficio del retiro de hasta el 95.5% para las personas que ya han optado por un régimen de jubilación con retiro programado, porque estas personas conservan aún la propiedad de su fondo. Y en tercer lugar, se ha precisado de que la garantía del 25% de su fondo acumulado para la compra de una vivienda no solamente es una garantía, no solamente es un certificado, no solamente es un aval, sino es retiro en efectivo de hasta el 25% para cubrir la cuota inicial. Yo he saludado, por supuesto, la actitud del presidente de la Comisión de Economía de haber invitado a los diferentes sectores involucrados en el tema para hacer una especie de consenso, ¿no? Y evitar más bien posteriores observaciones de parte del Ejecutivo. Yo confío en que todo salga bien, en que va a haber coincidencia y que esta ley, si hay coincidencia, no va a haber observación del Ejecutivo, en consecuencia va a ser aplicable. Por su parte, la presidenta ejecutiva de Salud, Virginia Bafigo, garantizó que el 4.5% de los fondos de los jubilados de las AFP será invertido en mejorar la calidad del servicio en la seguridad social.
Como todavía no estamos en el dominio del conocimiento respecto a cuántas personas se van a acoger, hay estimaciones, algunas personas señalan que podrían ser 10.000 afiliados que retiren su fondo, podrían ser más o menos, en fin. Entonces, recién cuando tengamos una idea de cuántas personas son, a cuánto asciende su fondo, de su cuenta individual de capitalización, entonces podríamos saber cuál es ese 4.5% que va a pasar a la seguridad social. En definitiva, ese 4.5 tiene una misión fundamental. ¿Cuál es? Su objeto es proteger la vida y la salud de todos los afiliados y sus derechohabientes de manera vitalicia. Se entiende que a partir de los 65 años las personas ya están facultadas a este retiro del fondo. Por lo tanto, de acuerdo a la expectativa de vida de un asegurado, todavía tendríamos 15 años en adelante para cubrir todas sus necesidades de salud. Sabemos que el riesgo de enfermar de las personas adultas mayores triplica el riesgo de una persona adulta, joven o en edad madura, pero no adulta mayor. Entonces debemos estar preparados para asumir esta demanda. Doctora, esta contribución, este 4.5% que haga cada uno de los aportantes, de los afiliados, de los jubilados, ¿a dónde va a ser, a dónde se va a dirigir, a dónde se va a invertir? ¿Qué inversión se va a hacer? Bueno, en principio reiteramos que este es un dinero sagrado, es un dinero que tiene que estar dedicado al cuidado de las personas adultas mayores. Sin embargo, es insuficiente, sigue siendo insuficiente, porque sabemos que existe un subsidio desde los afiliados regulares hacia los que son regulares activos a los regulares pensionistas o jubilados. Lo que va a pasar es que ese subsidio se va a reducir de alguna manera y esto nos va a permitir seguramente hacer inversiones, sobre todo orientadas a mejorar nuestra capacidad de respuesta. ¿A qué me refiero? A equipos, a infraestructura, de repente a personal asistencial. No estamos hablando de medicamentos porque los medicamentos ya están cubiertos. Tenemos en este momento un abastecimiento pleno de medicamentos, pero donde sí tenemos necesidad de reforzar es en equipos de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Bien, pues está en manos entonces ahora del Pleno del Congreso que apruebe este proyecto de ley, como lo ha dicho el mismo presidente de la Comisión, Modesto Julca, para luego ser enviado al Poder Ejecutivo y pues lo pueda finalmente promulgar. Bien, continuamos con más información. La Comisión de Vivienda y Construcción del Parlamento aprobó las modificatorias a la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones que agilizará el trámite en la obtención de las licencias. Por unanimidad se aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, sustentada por el congresista Humberto Lay, encargado del grupo de trabajo de analizar los alcances de la Ley 29090 durante la sesión de la Comisión de Vivienda y Construcción. Se le pone el voto entonces, Juanita Ley a favor, Juanita Cochihuahua a favor, Juanita Cabrera a favor, Juanita Bruce a favor, congresista Crisolo a favor, el congresista Paza a favor, aprobado por unanimidad. Laysun, durante su exposición, detalló que las modificaciones planteadas fueron recogidas de las opiniones del Colegio de Ingenieros del Perú y del congresista Carlos Bruce para mejorar la obtención de licencias de habilitaciones urbanas y desarrollo de proyectos inmobiliarios, con la rápida atención de las municipalidades distritales, sancionando a las que incumplan los plazos establecidos por ley. Con mejorar la seguridad en las obras, con agilizar el trámite de obtención de licencias, con darle mayor seguridad al inversionista, de que cuando él adquiere un terreno que tiene un certificado de parámetros de X cantidad de pisos, no se lo quiten a media hora, por lo cual se genera una inseguridad jurídica terrible. También se deberá entregar el listado de los profesionales que puedan actuar como revisores urbanos designados por el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros del Perú. Podrán interponer acciones contra las municipalidades que incumplan los plazos, efectúen una inadecuada determinación de los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos
o exijan requisitos adicionales a los establecidos en la presente ley. Asimismo, se aprobó el proyecto de ley 5050 que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la provincia de Sullana. El presidente de la Asociación del Asentamiento Humano Juan Velasco Alvarado en el distrito de Mollepata, en Ayacucho, Carlos Guaigua, agradeció a los miembros de la Comisión de Vivienda por aprobar en forma unánime el proyecto de ley que expropia el lado norte del terreno del asentamiento humano con fines de titulación. Agradezco a nombre del asentamiento humano Juan Velasco Alvarado a esta comisión y a los señores congresistas que están aprobando este proyecto de ley, y gracias también a nuestros congresistas que nos han apoyado, nos han abierto la puerta. Una vez más, reitero a nombre de mi asentamiento humano, muchas gracias, señores congresistas, señor presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso. Muchas gracias. Finalmente, quedó para la próxima sesión el debate y votación de la insistencia a la autógrafa que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Puno, observada por el Ejecutivo. 8:16 de la mañana y vamos a nuestra primera pausa, pero regresamos para contarles sobre el informe anual presentado por el Contralor General de la República ante la Comisión de Fiscalización. Que puede acceder a nuestro portal web congreso.go.pe o seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en Congreso Noticias. La Contraloría General de la República suspendió e inhabilitó hasta por 5 años a 880 funcionarios y se encuentran en proceso sancionador más de 8.000. Informó su titular Fuad Curi al resaltar que gracias al esfuerzo conjunto con el Congreso de la República se dieron leyes que hacen más eficaz la lucha contra la corrupción. Luego de destacar la labor conjunta con el Parlamento, el Contralor presentó su informe anual en la Comisión de Fiscalización. Destacó que hay 600 condenados por denuncias de la Contraloría, de los cuales 563 se encuentran con pena suspendida y 37 con condena efectiva confirmada. Un gran avance en la lucha contra la corrupción es la ley promulgada por el Congreso en el año 2010, que es la 29622, en donde se le asigna la capacidad para sancionar. Este es un avance muy importante, ya que con este proceso, que es un proceso debidamente establecido, estudiado y que se aplica con propiedad, tiene muy buenos resultados, con los que lo vamos a ver ahora. Dijo que en el 2015 se logró que el 74% de los procesos obtuviera un resultado favorable. Sin embargo, afirmó que aún existen proyectos de ley anticorrupción pendientes de aprobación, como la intervención en las entidades públicas con alto riesgo de corrupción, el incremento del mínimo de la pena establecido para delitos de colusión y peculado, entre otros. Al respecto, algunos parlamentarios hicieron observaciones. Creo que todos hacemos un esfuerzo muy grande en esto, y solo en la medida en que todos los peruanos nos unamos contra estos monstruos que nos corroen día a día, solo así vamos a ver triunfante a nuestro país. Leí a Terabayasi que decía: no quiero hijos excelentes, los quiero felices. Y creo que podría simular la frase para que los peruanos seamos felices, y uno de los caminos a ser felices es tener instituciones fuertes, unidas, que luchen con eficacia, eficiencia y efectividad, con las 3 C del éxito. Ojalá que sea el reto, ojalá que sea que se ponga mano firme, ojalá que eso sea la predisposición y el trabajo que se muestre de parte de la próxima administración gubernamental. De otro lado, al referirse al Metro de Lima, informó que se estableció la terminación anticipada de la etapa 1A con argumentos inconsistentes al haberse sobreestimado la demanda de servicio en el tramo, lo que no aseguraría los ingresos proyectados a $33 millones. Agregó que en la etapa de operación se incrementó el subsidio del Estado en aproximadamente $24 millones. Explicó que no se aplicó el total de la penalidad ante el incumplimiento del consultor, que elaboró los estudios de preinversión, generando un perjuicio al Estado de $359 millones. Encontramos algunos
algunos problemas como, por ejemplo, las bases del concurso no establecieron un sistema de evaluación de la propuesta técnica que permite elegir la más conveniente. La propuesta técnica del postor ganador consideró el uso de excavación del túnel mediante el sistema tradicional de una longitud mayor a 3 kilómetros, lo que no se ajustaba a las bases. Y aquí viene un tema que ha sido discutido mediáticamente. El Estado asumió el riesgo de reconocer mayores costos por eventos geológicos que no los identifique el concesionario. Esto tiene que ver con la forma de contratación. Aquí se trasladó el riesgo al Estado de que a la hora de hacer el estudio preliminar se calculó un valor, pero en el contrato se dijo que a la hora de realizar el estudio definitivo y se encontraban fallas geológicas, los costos adicionales de esas fallas geológicas las trasladaba al Estado. Es un incentivo perverso. Agregó que se emitieron 103.393 recomendaciones para mejorar la gestión de los titulares de las entidades públicas, de las cuales 4.586 fueron implementadas. Y de aprobarse el proyecto de ley que propone modificaciones al Código Civil, entre algunos de los puntos debatidos se encuentra la posibilidad de que por primera vez la madre podrá decidir si acepta o no a su pareja como padre de su hijo. Tras un amplio debate, la Comisión de Justicia, que preside el congresista Juan Carlos Seguren, dejó al voto el proyecto de ley que propone modificaciones a diversos artículos del Código Civil, entre ellos el referido a los casos donde solo era elección del padre asumir o no la paternidad del menor. Con estas modificaciones, por primera vez se le permitirá a la madre decidir si acepta o no a su pareja como el padre de su menor hijo. Porque es una novedad la que se está introduciendo, ¿no? El de que una mujer diga que el hijo suyo no es hijo del marido al que legalmente se le presume padre de esa criatura. Entonces hay que tener un fraseo, me parece, presidente, bastante preciso en relación a esto. No creo que con la forma como está redactado sea lo más conveniente. Gracias. En otro de los puntos abordados por la comisión estuvo el vinculado a facilitar a aquellas personas que tengan ciertos niveles de discapacidad, ayudas o apoyos que les permitan expresar libremente su voluntad sin la ayuda de un curador. Algo que generó una observación del legislador John Reinaga, quien señaló que vulnera la ley de las personas con habilidades diferentes y solicitó desacumular el proyecto de ley 4601. Yo discrepo abiertamente este texto sustitutorio. En absoluto está tocando el espíritu de esta comisión especial que se ha aprobado por ley en el Congreso de la República por unanimidad, porque este legislativo no tiene bandera ni color político en el tema de discapacidad, siempre han apoyado mayoritario o por unanimidad, y en consecuencia, presidente, pido que se desacumule. Finalmente se presentó el ingeniero Eddie Cueva, representante de la RENIEC, quien informó que su institución viene trabajando con proyecto piloto desde hace 4 años sobre la posibilidad de implementar un perfil genético como parte de la información que llevaría el DNI de cada ciudadano y la creación de un banco de ADN que sería con la cooperación del Ministerio de Salud. De otro lado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad la salida del territorio nacional del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, del 5 al 8 de mayo para viajar a España en una visita que tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral con nuestro país. La sesión fue conducida por el titular del Parlamento, Luis Iberico Núñez, y contó con la asistencia de 16 congresistas. De acuerdo al pedido de autorización, Humala Tasso sostendrá una audiencia con el rey Felipe de España y con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para agradecer las gestiones y apoyo para la exoneración de visado para estancias de corta duración de ciudadanos peruanos a países de la Unión Europea, así como mismo el presidente peruano asistirá a la ceremonia de botadura de la BAT Carrasco para investigación científica oceánica fabricado en los astilleros españoles del puerto de la ciudad de Vigo, lo cual da continuidad a las acciones de cooperación con el Reino de España y con la Unión Europea. Bien.
En otras noticias, sin un tejido empresarial no es factible un modelo dual, sostuvieron en la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, cuyos integrantes destacaron la importancia de la inclusión de este tema en la nueva ley de institutos superiores que se encuentra en agenda del Pleno. El presidente de la Comisión, Francisco Cama, pidió al presidente del Parlamento, Luis Iberico, poner en debate la nueva ley de institutos de educación superior, la cual, en uno de sus capítulos, plantea la formación bajo el enfoque dual. Fue luego de escuchar a Teresa Nakano Osores, directora de Servicios Tecnológicos del Ministerio de Educación, quien fue convocada para explicar dicho tema. ¿Cuál es la propuesta desde el Ministerio de Educación y que ya plantea los elementos en el proyecto de ley sobre la formación dual? Efectivamente, como dice la congresista Nicama, supone un gran porcentaje de tiempo en la empresa y es justamente ahí donde tenemos que asegurar que se den las condiciones laborales y de formación, y el instituto es el responsable de hacer el seguimiento de que eso se esté cumpliendo. Y esperamos que cuanto pronto que se apruebe este proyecto, porque es sumamente importante. Hay pedido de diferentes gobiernos regionales, los sectores de los mismos docentes de los institutos tecnológicos del Perú. ¿Para qué? Para que se promueva la educación dual. Le vamos a solicitar al señor presidente del Congreso que ponga en debate y pueda aprobarse, y nosotros tenemos varios artículos que vamos a que sea incluido en este nuevo marco legislativo en institutos tecnológicos. La funcionaria manifestó que la formación bajo el enfoque dual trae ventajas tanto para la empresa, el estudiante y el centro de formación, al tiempo de explicar que la Ley de Institutos y Escuela de Educación Superior propone características mínimas para una oferta bajo ese enfoque. Los integrantes de la comisión manifestaron su interés por conocer si en este modelo se ha previsto considerar a otros sectores diferentes al productivo e industrial, así como también a las pequeñas empresas. Esta formación dual tiene que tener una activa participación en las empresas, ¿no? Inclusive tiene que poner un bono, poner aporte económico. Esta educación dual mayormente focaliza a las empresas medianas para arriba, pero para las empresas medianas para abajo, los pymes, MIPES, ¿no? Las empresas microfamiliares, todos ellos, mayormente estos aportes no las pueden tener. Un punto importante es que es un enfoque que sí es replicable, pero en sectores básicamente de carácter industrial o de sectores productivos de alta tecnología, sobre todo manufacturera e industrial, ¿no? Y el otro punto importante es que exista un tejido empresarial que permita hacer sostenible el modelo. Nakano Osores también refirió que se han identificado ciertos limitantes para incentivar con mayor intensidad la apertura de las empresas a este modelo, por lo que sería necesario flexibilizar la ley de modalidades formativas que exige a la fecha el pago de sueldo mínimo, beneficios sociales, seguro, para lo cual se requiere la articulación intersectorial entre el Ministerio de Educación, Trabajo y Economía y Finanzas. Y tras la pausa piden más apoyo para evitar daños en líneas de Nazca. Volvemos con los detalles. Seguimos aquí en la edición matinal de Congreso Noticias. Los congresistas integrantes de la Comisión de Cultura escucharon con suma preocupación el informe sobre los daños causados a la zona arqueológica de las Pampas de Nazca. Veamos. Cada año miles de turistas llegan al país interesados en conocer la zona arqueológica de las líneas de Nazca, situada en la región Ica, pero la falta de atención de las autoridades involucradas en su conservación podría seguir causando daños irreparables. Ana María Cogorno, presidenta y albacea de la Asociación María Reich Internacional, hizo esta advertencia ante la Comisión de Cultura. Ha dicho que los riesgos son cada vez más en esta zona sagrada, convertida hoy en el segundo destino turístico del país. Es realmente preocupante, que es incierta la situación de la zona arqueológica de las líneas de Nazca. Realmente no sabemos qué va a suceder, pero lo que sí hay una preocupación de parte nuestra, y especialmente mía como albacea de María Reich y ahora presidenta de la Asociación de María, me queda claro que realmente
las líneas que ya las declaré en el World Monument Fund, en alerta mundial, no siga su camino a la destrucción. Hace 2 años, miembros de Greenpeace causaron daños al entorno del geoglifo El Colibrí, en un área de 1.600 metros cuadrados, habiendo quedado marcada de manera irreparable la ruta que siguieron. Igualmente, una reportera japonesa junto a sus acompañantes dejaron daños. Las líneas y geoglifos de Nazca y Pampas de Jumaná están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el 17 de diciembre de 1994. Y en la Comisión de Inclusión Social, el congresista Rubén Condori propuso la inclusión del curso de Economía en la educación básica regular. Con la finalidad de contribuir con la formación de jóvenes líderes globalmente competitivos con iniciativa y espíritu emprendedor, el congresista Rubén Condori sustentó el proyecto de ley de su autoría que propone establecer la cultura financiera en la educación básica regular a través del fortalecimiento del curso de Economía. Su propuesta fue presentada en la Comisión de Inclusión Social. El objeto de la propuesta legislativa es incluir la cultura financiera en la formación escolar mediante la enseñanza obligatoria y separarla del área curricular de Historia y Geografía, como se consigna actualmente. Condori Cusi explicó que se trata de redistribuir el tiempo asignado a las áreas curriculares. En la actualidad, el curso de Economía se dicta dentro del área curricular de Historia, Geografía y Economía, con 3 horas semanales, lo que significa 1 hora por curso. Cómo educar a la población desde los estudiantes para que puedan aprender a manejar todo lo que es el aspecto financiero. Ese proyecto de ley fue presentado por el congresista Condori Cusi. Agregó que de ese modo el educando tendrá mayor capacidad de análisis para garantizar el sistema democrático, la participación ciudadana y se preparará a los jóvenes para su empleabilidad, se promoverá el espíritu emprendedor e impulsará la competitividad contribuyendo al desarrollo del país. 38 de la mañana y ahora vamos a dar pase a nuestra compañera Joana Stein desde el Hall de los Pasos Perdidos para que nos dé detalles de la agenda parlamentaria. ¿Qué tal? Buenos días, Joana. Susana. Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Efectivamente, nos encontramos en el Hall de los Pasos Perdidos y como todos los días les voy a presentar la agenda de actividades. Hoy tendremos a las 9 de la mañana la sesión plenaria que se llevará en el hemiciclo principal del Congreso de la República. Seguidamente tendremos la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera, que tendrá una mesa de trabajo con el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. Esto se llevará a cabo en la sala Salazar Leguía a las 10 de la mañana. Por otra parte, habrá una conferencia de prensa del lanzamiento del 5º Congreso Nacional de Criadores de Camélidos Domésticos en la sala Momellona a las 11 de la mañana. Posteriormente, el Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública en la Agricultura tendrá una sesión ordinaria en la sala María Elena Moyano al mediodía. En el turno de la tarde tendremos el Grupo de Trabajo de Fiscalización de los Programas Sociales e Inclusión Social en la sala María Elena Moyano a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde tendremos una muestra de cortometrajes peruanos en el hemiciclo Porras Barrenechea. Cabe señalar, y es importante, que el Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública en la Agricultura coordinará sobre la realización de foros pendientes en los departamentos de Pasco y Junín. Como podemos ver ya, nuestros cronistas parlamentarios y corresponsales periodísticos ya están haciendo el ingreso a las galerías de prensa del hemiciclo principal. Y seguidamente estará llegando el presidente del Parlamento. Gracias, Joana, por la información. Así es, a las 9 de la mañana entonces esperamos pues el inicio de la sesión plenaria, ¿no? Y como lo hemos dicho al inicio de este noticiero, es que se espera pues se trate este proyecto de ley de la Comisión de Economía que aprobó el día de ayer, que tiene que ver pues con el que los aportes del 4.5% se dirijan a salud. Igualmente está pendiente el tema de las modificaciones al Código Penal. Como lo hemos dicho también, hoy se pronunciaba el Ejecutivo también sobre este tema. Bien, hasta aquí con la agenda. Entonces nosotros vamos a seguir con más información en este noticiero del Congreso de la República. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Seguimos entonces aquí en Congreso Televisión.
De un tiempo a esta parte, aparatos voladores no tripulados sobrevuelan los cielos de diversos distritos de Lima y el país ante la mirada curiosa de los ciudadanos que llaman la atención. Son los drones, dispositivos manejados a control remoto y que son utilizados en diversas tareas. Sin embargo, para evitar su mal uso, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que es para regular su uso. Veamos. Los hay de todo tamaño y tipo, incluso ya se fabrican de diversas formas y aspectos, dependiendo del uso que se les quiera dar. Se trata de los llamados vehículos aéreos no tripulados o simplemente drones. Verlos volando sobre la ciudad, realizando diversas tareas o lanzando imágenes en vivo para un canal de televisión se va haciendo cotidiano en nuestras vidas. En sus inicios, esta tecnología fue desarrollada con fines militares para espiar al enemigo. Algo de eso se puede ver en la película Enemigo Invisible, donde agentes encubiertos del ejército británico utilizan drones en forma de pájaro y hasta de un insecto para espiar a terroristas islámicos dentro de su cuartel general. La tecnología ha hecho que los componentes electrónicos, piloto automático, navegadores inerciales, el peso de las baterías haya disminuido todo dramáticamente y que sean del tamaño de una caja de fósforos y de esta manera pueden ponerse al servicio, en este caso ya de la parte civil. En la actualidad, además de misiones militares, los drones pueden ser usados en infinidad de tareas, incluso en las que humanamente no se puede realizar, o peligrosas como la exploración o la limpieza de residuos tóxicos. Pero dependiendo de quién tenga el control del dron, este podría pasar de ser un divertido juguete a un arma de guerra. En lo que se refiere a seguridad, ¿qué es lo que yo he estado viendo, he estado escuchando? Es que han estado utilizando estos vehículos no tripulados. ¿Para qué? Ya sea para meter celulares o para meter drogas a los centros penitenciarios. Entonces, con mayor razón se tiene que regular el uso de estos vehículos. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que un dron no es un juguete. Un dron de 5 kilos a 150 metros de altura te cae en la cabeza, no te va a cortar la cabeza. Te puede incluso hasta matar. A veces muchos jóvenes o muchas personas atraídas por el potencial que tienen estas máquinas de poder otorgar una nueva perspectiva, una nueva visión desde nuevos ángulos, pueden utilizar las máquinas para poder invadir la privacidad de sus vecinos, pueden utilizar las máquinas para poder espiar a las personas, y es en este punto donde también nosotros nos preocupamos y hacemos bastante hincapié de lo que es la prevención del uso criminal de los drones. Tal como sucede en varios países del mundo, el uso de los drones ha empezado a ser regulado. Lo hizo el año pasado Estados Unidos, donde se ha masificado su uso, y recientemente México. Y aquí, en nuestro país, ante la posibilidad de que pueda darse un mal uso, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que reglamenta la operación del sistema de aeronaves pilotadas a distancia. La ley 3872 lo que busca es regular el uso de vehículos no tripulados o drones. En otras palabras, que se le dé un debido uso, ¿no? Debido a que cualquier ciudadano puede comprar estos vehículos no tripulados y darle ya sea un buen uso o darle un mal uso. Lo que busca el proyecto de ley es también generar conciencia, una cultura de prevención. No vamos a esperar a que ocurra un accidente para recién ahí volver a aplicar la ley. Por citar algunos artículos, está permitido el uso de drones para el monitoreo y evaluación de riesgos ecológicos y desastres naturales. También para la observación costera, fronteriza y el dominio marítimo fluvial. Y lacustre. Apoyo en la búsqueda de labores de rescate, detección y control de incendios. También para la realización de estudios de impacto ambiental, trabajos de investigación y científicos, publicidad aérea y filmaciones. Monitoreo de tráfico vehicular a cargo de las municipalidades y otras actividades civiles que sean posibles, producto del desarrollo tecnológico. La ley establece un registro y permiso a las personas naturales o jurídicas para que operen o piloteen aeronaves a distancia, el mismo que debe ser otorgado por la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte. Es importante que estas aeronaves estén registradas porque su uso conlleva determinados riesgos y los
pilotos de estas aeronaves remotamente tripuladas tienen ciertas obligaciones, como conocer el espacio aéreo en el cual están operando, como conocer pautas básicas de seguridad operacional, como conocer la meteorología que los rodea. Entonces, si se da una situación de impericia en el cual una de estas aeronaves caiga y pueda ocasionar lesiones a las personas o daños a la propiedad, o que inclusive pueda colisionar con alguna aeronave tripulada en espacio aéreo controlado, entonces es imprescindible conocer quién es la persona que es responsable de la operación de esta aeronave. Para eso es el registro. Asimismo, establece cuáles son las operaciones no permitidas, cuando se ponga en peligro la seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas, cuando se sobrevuele espacios urbanos o con alta densidad poblacional o áreas naturales protegidas, sin contar con los permisos correspondientes, cuando se viole la privacidad de los ciudadanos. Entonces, los drones no pueden ser operados en cualquier lugar, y para prevenir esto, el reglamento destinará zonas específicas para que las aeronaves sean pilotadas. Asimismo, la Dirección de Aeronáutica Civil emitirá autorizaciones gratuitas para que los drones se manipulen con el fin de promover investigación científica y realizar pruebas de nuevas tecnologías o estudios tecnológicos relacionados a los actuales escenarios, como control y comunicación, colisiones, vuelos a baja y alta altura, y compatibilidad con las reglas de tránsito. Las aeronaves pilotadas con fines de deporte y recreación no requieren esta autorización. Lo que busca el proyecto de ley es que se genere un registro, ya sea de personas naturales o personas jurídicas. Hay que esperar que se reglamente la ley y ahí se va a ver a quiénes se les va a exonerar y cuál va a ser el tipo de sanción en caso de no cumplir con lo que se está reglamentando dentro de la ley, ¿no? Lo que alguna vez fue ciencia ficción para nuestros ancestros, hoy es una realidad, y todo indica que en un futuro no muy lejano el uso de los drones será tan común como para la entrega de compras por delivery. Al respecto, recientemente Amazon, uno de los líderes mundiales de comercio en línea, ha obtenido los permisos necesarios de la Administración de Aviación de su país de origen para que en poco tiempo se comience a experimentar en forma real la tecnología de los drones para la entrega de paquetes. Vamos a otras noticias. El presidente del Congreso, Luis Iberico, advirtió sobre los riesgos que implica aprobar el incremento de sanciones por difamación debido a que se puedan cometer excesos según la discrecionalidad de los jueces. El titular del Parlamento Nacional, Luis Iberico, expresó su preocupación por el incremento de las sanciones hasta con cárcel efectiva de 5 años a quien emite una opinión que pueda ser tomada como difamación, según la propuesta elaborada en el nuevo Código Penal. La libertad de expresión está ligada a la libertad de exponer públicamente opiniones, puntos de vista. Y esto no puede sancionarse. Los periodistas sabemos un viejo dicho que señala, las opiniones son libres, los hechos son sagrados, pero las opiniones son libres. Si amordazas la opinión, estás amenazando un derecho humano fundamental a expresar libremente nuestros puntos de vista, con ironía, sin ironía. Miren ustedes, si Sofocleto estuviera vivo, se iría a la cárcel de inmediato, según el criterio de esta jueza. Recordó que es parte de la democracia ejercer el derecho a la opinión libre, que no es exclusiva de los periodistas, sino de toda la sociedad. A reflexionar sobre si la opinión, la difamación debe permanecer en el Código Penal o debe ir al fuero civil, donde se sanciona con multas, se sanciona económicamente, pero no metiendo a la cárcel a las personas, periodistas o cualquier persona. De repente hasta se puede considerar la responsabilidad compartida del medio de comunicación con el periodista. En otro momento, Iberico comentó la necesidad de aprobar normas sociales pendientes en la agenda congresal. Aparte del Código Penal, está pendiente la ley de los institutos superiores. Yo ya me he reunido con el ministro de Educación
Entiendo que ha habido avances para poder consensuar ciertos aspectos de este dictamen, así que daremos paso también, si es posible, mañana jueves, o será materia del siguiente jueves, esto que es tan importante para la educación de los jóvenes. Y a propósito de este tema, recordemos importantes reflexiones de destacados comunicadores sobre el papel del periodismo en el desarrollo del país. Adelante con el informe. El derecho a la información, las nuevas presiones y amenazas que recibe la prensa, la autorregulación de los medios de comunicación masiva, fueron los ejes sobre los cuales destacados expositores nacionales y extranjeros debatieron en el seminario internacional realizado por la Presidencia del Parlamento, que contó además con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Nacional Demócratas y el Colegio de Periodistas del Perú. Gracias al apoyo del equipo que me acompaña, creí conveniente abrir un espacio muy amplio de dilucidación y de análisis respecto a la realidad de los medios en la llamada sociedad del conocimiento y de la información. También sobre los nuevos desafíos en las tareas de recoger, procesar y transmitir las noticias. El impacto de la tecnología en el diseño y en la difusión de los contenidos informativos. Los riesgos actuales en el ejercicio periodístico y las amenazas emergentes a la libertad de expresión. La agenda se dividió en 6 mesas de trabajo. El primer tema fue el derecho a la comunicación y derecho a la información, el cual contó con las exposiciones del ministro de Justicia Aldo Bardales y los catedráticos universitarios María del Pilar Tello y José Perla Anaya. Que no es posible concebir la democracia sin medios de comunicación libres, capaces de coadyuvar en la construcción de corrientes de opinión que renueven el debate público y recreen nuevos horizontes ideológicos y políticos, sin los cuales es imposible el intercambio y la alternancia en el ejercicio del poder. Es precisamente por la magnitud de la función social de los medios de comunicación que estamos todos legitimados para exigir el cumplimiento de ciertos límites en el ejercicio del poder mediático. Una de las interrogantes que generó controversia estuvo relacionada a la formación del periodista. Roberto Mejía, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas y rector de una conocida casa de estudios, fue enfático en señalar que el periodismo es más que una profesión, es una forma de vida. El periodista tiene también que amalgamar esa relación de principios y valores con una serie también de derechos profesionales. Porque no se puede ser periodista aquel que simplemente coopera, colabora con la participación a través de la palabra escrita, de la palabra gestual o de la palabra oral en la comunicación. Tiene que también saber ese profesional que tiene derechos, y tiene derechos sociales, tiene derechos económicos. En estos tiempos, los diferentes medios de comunicación se han convertido en jueces de la información. No solo se encargan de informar qué debería ser el rol principal del periodista, sino que en muchos casos adelanta opinión, condenando, advirtió el panelista Denis Vargas. Esto quiere decir que los periodistas no somos jueces. No podemos condenar, no debemos condenar a nadie. Nuestra labor es mostrar las cosas tal cual, para que las autoridades judiciales, fiscales, policiales tomen cartas del asunto y el público pueda tomar una idea cabal de lo que está pasando. Pero hoy en día vemos que hay muchos periodistas que no solamente procesan, sino condenan y absuelven personas, instituciones. Vamos a ir a tomar al toro por las astas. No hay que estar con medias tintas, ni baño María, ni agua tibia. Aquí hemos venido a hablar las cosas por su nombre. Y ese periodismo, que felizmente no es de todos, hay honrosas excepciones, muy buenas excepciones, pero en los últimos tiempos nos está haciendo mucho daño. Las instalaciones del hemiciclo Raúl Porras Barnechea no bastó para llegar al público que se dio cita en este primer seminario internacional denominado Medios de Comunicación, Autorregulación y Derecho a la Información, para lo cual tuvieron que ser aperturada la sala Gustavo Mome, Francisco Bolognesi, así como la sala Miguel Grau, entre otras, para que el público asistente pueda escuchar las diversas ponencias.
la nutrida concurrencia de periodistas y comunicadores de todo el país. No se perdió un solo detalle del evento. A través de pantallas gigantes ubicadas en cada una de las salas acondicionadas para el evento. Además fue transmitido en vivo y en directo a través de sus diversas plataformas de comunicación, como el canal del Congreso, Radio Congreso Web y la página oficial del Congreso de la República. La alta calidad que ha sido seguida, y esto es algo objetivo, por numerosos periodistas en ejercicio y, lo que para mí es muy importante, periodistas en formación. Me puedo jactar de decir, nos podemos jactar, querido César, de que este ha sido uno de los eventos más concurridos que se han llevado a cabo en el Parlamento Nacional. No solamente se ha llenado el Porras Barrenechea, que bueno, ahora ya avanzada la hora, ha declinado un poquito la asistencia, sino que hemos llenado estas salas, la Sala Grau, la Bolognesi, la MOME, y hemos tenido que abrir otras 2 salas más. Lo que significa que hay interés en los periodistas y los estudiantes de periodismo para hablar del periodismo. El titular de Transparencia Internacional y ex procurador anticorrupción, José Ugaz, expositor del tema prensa amenazada y judicializada, señaló que la judicatura peruana debe garantizar el derecho a la libertad de información y expresión, amparando y defendiendo a personas afectadas e indefensas por el manejo irresponsable de ciertos medios y periodistas. Sin duda, todo un reto. Porque en nuestro país, si bien es cierto, han habido muchos casos de prensa irresponsable, de una vena amarillista muy clara, también es verdad, y lo digo ahora desde el punto de vista de las investigaciones en materia de anticorrupción, la prensa de investigación y la prensa seria ha jugado un papel fundamental. Entonces no creo que aquí debamos satanizar necesariamente a la prensa que se ha comportado irresponsablemente, sin poner en el otro lado de la balanza a aquellos periodistas y medios de comunicación que han jugado un papel fundamental. El tema que cerró este primer seminario internacional fue relacionado a la responsabilidad de la prensa, las amenazas emergentes a la libre expresión. César Campos citó claros ejemplos sobre la actuación de los grandes medios de información y sus propietarios. La intimidación, que es meterle miedo a un periodista, oye, cuidado, no sigas escribiendo. La censura, que proviene del poder político, puede provenir del mismo dueño del medio de comunicación, a que salga una información. La restricción de la información pública, que es el mecanismo que adoptan muchos gobernantes cuando no quieren a un determinado medio de comunicación, le cierran pues la puerta, no, ni porque existe el principio constitucional de la transparencia que los obliga a soltar esa información. El soborno, la mermelada, que tanto le gusta a ciertos periodistas, porque esa es una grave realidad que también estamos pasando. Es una manera también de amenazar la libertad de expresión históricamente, ¿no? Te pago para que hables en tal sentido o te pago para que calles tal tema. Los crímenes, que es la acción más directa, lo que hacen los cárteles en México, por ejemplo, contra muchos colegas periodistas, y también la impunidad de los agresores. El presidente del Parlamento Nacional, Luis Iberico, señaló que habrá una segunda parte, pues 2 días resultaron insuficientes, quedando en el tintero otros ángulos del quehacer informativo. Por eso, como lo anunciamos al principio, aquí no nos quedamos. Este seminario, que se calculó para mediodía y luego se extendió a 1 y luego determinamos que tenían que ser 2, se ha quedado corto. En junio estaremos haciendo un segundo seminario, porque muchas cosas, como dijimos al principio, se han quedado en el tintero. Lo que revela que los periodistas estamos ansiosos de hablar de nosotros mismos. ¿Para qué? Para brindar un mejor servicio a nuestro país, a nuestra sociedad, para contribuir al día a día de las personas, a darle la información que necesitan para tomar sus decisiones permanentemente, para entretenerlos de una manera positiva. Y como se ha dicho aquí, entretenerlos sin que eso significa deseducar a la ciudadanía. El presidente del Parlamento también señaló que la publicación de las ponencias presentadas estará a cargo del Fondo Editorial del Congreso, lo que permitirá a los interesados tener acceso a toda la información presentada en el evento. Sin duda, una importante iniciativa para mejorar la calidad de los contenidos de los medios de comunicación. Este importante alcance se dio en el seminario internacional que organizó el Congreso
medio de comunicación, autorregulación y derecho a la información, ¿no? Y justamente a propósito de esto es que el segundo evento sobre este mismo tema se va a realizar en el mes de junio. Y hoy en el Pleno se analizará si la difamación debe ser sancionada dentro de los alcances del Código Civil, que solo establece multas o con pena de cárcel dentro del Código Penal. Hasta aquí entonces llegamos con las informaciones en la edición matinal de Congreso Televisión. Es la hora de pasar con nuestra compañera Perla Villanueva, quien como siempre nos dará mayor información de todo lo que acontece aquí en el Congreso de la República. Bienvenida, Perla, muy buenos días. Tenemos una jornada bastante larga.